Bienvenidos y bienvenidas a Cultura y Negociación, el podcast del CIAC. Quiero, como siempre, recomendarles dos trabajos del doctor Aníbal Sierra Altarríos, Manual de Negociación Política, uno de los libros que más nos han pedido por redes sociales, editado por CIAC Ediciones y por Marcial Pons, y Patología del Comercio Internacional, editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también por CIAC Ediciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de ética política y planteamos la siguiente premisa. Cuando todos se sumergen en una lid electoral, lo hacen aceptando unas normas mínimas y máximas de la competencia. Cuando los resultados salen, hay dos opciones: o reconocer los resultados o no reconocerlos, que es lo que le ha pasado al Perú en su segunda vuelta. Éticamente, ¿qué es lo que corresponde? ¿Reconocer el triunfo de la candidata? ¿Eso es lo éticamente correcto? ¿O por el contrario, no reconocer un triunfo en función a la cantidad de problemas que han ocurrido en el proceso electoral y hay que resistir los embates de lo que podría ser un gobierno autoritario? ¿Eso sería lo éticamente correcto? Solo un filósofo y un amigo y un profesor como el doctor Miguel Yusti nos puede ayudar a entender un dilema como este. Profesor Yusti, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, a usted, gracias por estar con nosotros. ¿Es un falso dilema o es un dilema al que tenemos que enfrentarnos? Bueno, yo diría que es un dilema bastante más complejo de lo que parecería a primera vista, ¿no? Porque hay una historia política detrás, es decir, hay varios periodos de elecciones en los que ha ocurrido una cosa similar, con conductas muy distintas. Hay además un proceso en el que, se ha impuesto en el país un modo de hacer política que no responde o no corresponde a estándares éticos, digamos, de una democracia en sentido estricto. Y hay, por supuesto, también sospechas sobre irregularidades que puedan haber ocurrido, manejos, en fin. La inestabilidad institucional en el Perú es tan grande que lo que parecería, digamos, lo lógico, que es que en una competencia electoral se reconozcan los resultados, está pues, sesgado o marcado por una serie de otros fenómenos que enturbian, por así decir, la decisión más clara, ¿no? Es evidente que si hay un proceso electoral y hay resultados, lo éticamente correcto sería reconocer esos resultados, ¿no es cierto? Pero claro, cuando hay tantas sombras en torno al proceso, ya no es tan fácil de establecer cuál es la interpretación más adecuada, ¿no? Pero desde el punto de vista del votante, la sensación es que en este momento el partido que representa el sector más progresista o de izquierda lo acusa de no querer reconocer el triunfo de la candidata fujimorista. Y eso, digamos, puede tener cierto matiz de verdad, pero también cierto matiz de injusticia cuando no se recuerda que en el 21 fue la misma candidata quien no quiso reconocer el triunfo de quien entonces fue elegido democráticamente. No, justamente, ¿no? Ese es uno de los elementos que yo tenía en cuenta hace un instante, ¿no? Es verdad, ahora ya no nos acordamos, pero la misma candidata que ahora reclama el respeto al resultado, no solamente una vez, sino más de una vez, no reconoció los resultados, no saludó al candidato ganador. Entonces ahora, en cambio, reclama una limpieza en el reconocimiento que no la tuvo en su momento. Pero ya que menciona al votante, esa es otra sombra que tiene este proceso,
porque sabemos que las elecciones se han decidido entre dos candidatos que no representan apenas el 20%. Buen punto, buen punto. Entonces el votante, en 80% de los electores no querían a esos dos candidatos. Entonces la elección también se ha enturbiado por ese motivo, ¿no? Es evidente que en estas circunstancias todo parece indicar, lo han dicho también los observadores internacionales, que ha habido un triunfo electoral con una distancia mínima, Muy ajustado. muy ajustada, pero que no parece haber, es lo que, digamos, se sostiene públicamente, que no parece haber habido pruebas de que ha habido un fraude, ¿no es cierto? Pero claro, muchas irregularidades han habido y claro, también recordar pues que quienes ahora reclaman el reconocimiento no lo hicieron cuando en su momento, ¿no? Ahora, sí entiendo cuando usted dice que el 20% de los peruanos solamente apoyaron a estos dos candidatos. Pero también es verdad que el proceso electoral peruano tiene una segunda vuelta justamente para legitimar que el ganador tenga un apoyo de un 50% más uno de los electores. Entonces, finalmente sí tienen ese apoyo al final del camino. Claro, pero digamos, aquí hay otra sombra, que es por qué no es una casualidad que el proceso electoral haya conducido a un desenlace como el que hemos tenido. Así es. Esto ha sido preparado. Así es. Es una arquitectura que estaba preparada. Así es. Hay una arquitectura, existía en la reforma política electoral, existía una votación primera, para poder seleccionar candidatos. Y fue el propio Congreso el que eliminó esa votación preliminar. Así es. Con la finalidad de obtener lo que hemos conseguido, que es decir, que candidatos con un respaldo mínimo pudiesen luego pasar a una segunda vuelta. Entonces, claro, no es tan simple el decir, claro, fueron los dos que obtuvieron mayor votación. Otro problema que hay también es que ya es una muestra de la inmadurez política de nuestra sociedad, ¿no? No haber previsto que algo así podía ocurrir y entonces el no haber llegado a consensos, es decir, a candidaturas que agrupasen a candidatos que fuesen más o menos de una misma posición, una misma tendencia, ¿no? Y entonces hemos tenido que elegir entre dos opciones extremas, porque era muy posible que hubiese habido candidaturas de centro izquierda, de centro derecha, qué sé yo, pero con un respaldo mayor, ¿no? Entonces, luego, cuando ya se han presentado estos dos candidatos, ha habido intentos de buscar consensos entre grupos diferentes, pero ya eran consensos un poco parchados, Sin duda. No tenían no eran genuinos desde un punto de vista ideológico, ¿no? En el caso de que sea ungida presidenta Keiko Fujimori, que parece que es lo que va a pasar, en fin, es una persona que no puede pisar algunas regiones del Perú. Lo evidencia su votación y lo evidencia la actitud de la gente de esas regiones. ¿Cómo se gobierna un país cuando la presidenta no puede pisar algunas regiones del país? ¿Cómo se presenta ante esos ciudadanos y les dice, empecemos de nuevo, corrijamos los errores del pasado, renovemos este vínculo? ¿Cómo se trabaja eso, profesor Yusti? Bueno, ¿cómo se logra? No lo sé. Lo que tampoco sé es, sin embargo, qué va a ocurrir, ¿no? Cuando llegue a la presidencia la candidata que ha ganado, ¿no? Porque
Eh, lo que no debemos olvidar es que su partido no es que esté recién Claro. accediendo al poder, sino al revés, ha venido gobernando Sí. a través del Congreso, copando una serie de instancias de digamos, eh, de los poderes del Estado, y claro, en ese momento lo que va a ocurrir es que va a gobernar abiertamente, ya no solo Mm. de manera, no solo a través del Congreso, sino a través del Ejecutivo. Entonces, el peligro que existe, por supuesto, es que esto, como en el caso del gobierno de su padre, sea el copamiento total de todas las instituciones del Estado. Y claro, es previsible que haya o que pueda haber una resistencia, no solo de las fuerzas democráticas en general, sino además de las poblaciones ante las cuales ella tiene una figura tan autoritaria, Y ¿no? a las que han ninguneado además de una forma grosera, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, es esa partición que ha mostrado el resultado electoral, que también es geográfica, identitaria, Así es. vinculada a regiones muy potentes del país, eso se va a manifestar, no sabemos bien cómo, ¿no? Y el peligro que hay es que ya desde ahora este propio Congreso, sin tener el Ejecutivo, aunque también lo ha tenido en cierto modo, ¿no? Ha venido aprobando Mm. leyes que van a permitir que el gobierno proceda ya sea las Fuerzas Armadas, los jueces, con impunidad, ¿no? ¿Y cuáles son los gestos que cree usted podría dar ella para acercar un poquito y bajar la temperatura? Sobre todo inicialmente, los primeros símbolos que ella podría ofrecer, un gabinete de consenso, eh, un mensaje a la nación que invite al diálogo. Si hablamos solo de gestos, profesor Justi, Bueno, lo primero habría que pensar si es que los quiere dar. los quiere dar. Claro. Si es que los quiere dar, si es que los necesita. Bueno, yo sí creo que los va a Yo también creo, necesitar, sí. ¿no? Que los va a necesitar. Es evidente que, aunque fuese por cálculo político, Mm, ¿no? El primer gesto que debería dar es el de una apertura hacia otros sectores así es. del espectro político, ¿no? Del país, porque un asunto muy curioso de esta segunda vuelta es que del lado del candidato de Juntos por el Perú había una serie de expresiones, fórmulas para buscar consensos, mientras que del otro lado más bien había una posición muy hermética, ¿no? No había ningún intento, ninguna necesidad al parecer tampoco, de buscar aliados, sino simplemente una posición autoritaria, simple, ¿no? Eso ya no se va a poder mantener, entonces tendría que haber una intención, como digo, aunque fuese estratégica, para solicitar un respaldo Mm. de una gama más amplia de personas que representen a la sociedad, ¿no? Ahora, volvemos al tema ético. ¿Se da cuenta entonces que políticamente tenemos que apostar por un enorme desprendimiento de todas las partes si queremos llegar a buen puerto al final de estos 5 años? Eh, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? La de tener expectativas frente al desprendimiento, pero otra posibilidad es, creo yo, la movilización ciudadana, Ok. ¿no? Es decir, la resistencia. Yo creo que va a haber, ¿Esa le parece la conducta ética más interesante? digamos, de todas formas, debe haber un movimiento de resistencia frente al copamiento de los poderes del Estado, frente Interesante. a los retrocesos en la cultura democrática, frente a tantas medidas que ha tomado el gobierno y que parece, ahora supongo que creerán que lo pueden hacer con mayor libertad, ¿no? Tantas medidas que han tomado
para hacernos retroceder frente al respeto de la diversidad, de la justicia en el sentido más estricto, a la persecución de los jueces, qué sé yo. Es decir, debe haber una resistencia para recuperar las reglas del funcionamiento democrático de la sociedad, ¿no? ¿Podría darle forma a la palabra resistencia? Bueno, digamos que tiene que haber, por lo pronto debería existir, me parece a mí, un esfuerzo mayor de parte de los políticos peruanos, ¿no? Para construir una alternativa, un movimiento político que sea un poco más orgánico y que represente de manera más clara a los sectores más democráticos de la sociedad, ¿no? Porque eso no ha habido ni ha habido tampoco esfuerzos para buscar alianzas, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que es muy posible que existan movimientos de resistencia ciudadana más espontáneos, ¿no? Y regional, ¿no? Regional, efectivamente, ¿no? Sí. Sí, es interesante cómo lo plantea. Mi preocupación es que las leyes que está dando el Congreso y que pavimentan lo que vendrá en el próximo gobierno termine por generar una violencia que puede ser muy grande, ¿no? Me da mucho miedo esa violencia. No, por supuesto. Y de hecho, algunas de las medidas que ha tomado el Congreso últimamente, como por ejemplo esta medida digamos, desplazar todos los casos Así es. de las Fuerzas Armadas al fuero militar. Que ya lo hemos vivido además. Así es, y que va a traer una serie de problemas al país mismo frente al derecho internacional y a las instancias internacionales. Esas medidas están siendo tomadas para buscar la impunidad del empleo de la fuerza frente a las movilizaciones que pueda haber, ¿no? Doctor Justi, siempre su mirada es local, pero también es muy global. ¿Este es el signo de los tiempos o lo nuestro es muy focal? No, yo creo que está claro que hay una tendencia internacional que en este momento ya no solamente en América Latina, pero el caso de América Latina es ostensible, ¿no? Tantos países en los que hay ahora gobiernos de derecha o autoritarios, ¿no? Sino también en el mundo entero, empezando por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Es un péndulo del movimiento internacional que yo creo que no es un péndulo de larga duración, sino de corta duración. De corta duración. De corta duración. Me parece a mí que volveremos a algún rumbo o el péndulo volverá a moverse, ¿no? Porque por dos razones principales, me parece a mí, ¿no? La primera es que el éxito, creo yo, el auge de los movimientos de derecha tiene como causa principal la insatisfacción de muchas poblaciones, o de muchos sectores de la sociedad en todas partes del mundo, porque el sistema liberal, capitalista, vigente, no logra satisfacer las demandas de la sociedad. Pero entonces la solución que se busca, es decir, estos gobiernos autoritarios y retardatarios de derecha, no es una solución verdadera del problema. Al contrario, es decir, quiero decir, el problema existe, la solución es ficticia. Se culpa a un sector, a los migrantes, o a la cultura woke, o a la izquierda, a los caviares, etc. Se les culpa de una situación que en realidad es un defecto, es una falla del propio sistema capitalista que no logra satisfacer esas demandas. Entonces, a mediano plazo, si no a corto plazo, va a constatar la población, me parece a mí,
que lo que se pretende ser una solución no lo es, ¿no? Y en segundo lugar, muchos de los movimientos que están surgiendo en el mundo autoritarios, eso se ha comentado hace poco en un conversatorio, son de carácter nacionalista, ¿no? Y los nacionalismos no son muy proclives a las alianzas entre sí. Estamos viendo el caso de Trump, es patético, ¿no es cierto? Es decir, ese movimiento MAGA, ¿no? Es por lo pronto un movimiento que se enfrenta, que choca con muchos intereses nacionales de otros países, con la Unión Europea. Es decir, es una fuente de conflictos. Y yo también creo que esto va a ocurrir con los movimientos retardatarios nacionalistas en América Latina. Está ocurriendo entre Colombia y Ecuador, sí. Está ocurriendo ahora con Chile y Perú, con el muro que quiere construir el gobierno de Chile. Es decir, los nacionalismos no son muy proclives, como digo, a crear alianzas regionales, ¿no? Interesante. Doctor Yusti, le pido una pausa breve, y seguimos conversando aquí en Cultura y Negociación. Tengo unas últimas preguntas que hacerle y ya lo dejamos ir del programa. Gracias por estar con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros. Esto es Cultura y Negociación.